La semana pasada terminamos la jornada hablando de un pasaje de Deuteronomio 22:5. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 22 versículo 5. Este es un pasaje que se ha usado mucho en algunas iglesias, ¿cierto?, para referirse a la indumentaria. Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 dice así la Biblia: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. ¿Cuántas hermanas aquí tienen pantalón? Levante la mano que usted vino en pantalón hoy. Entonces, si usted va a una iglesia legalista, a usted le van a decir que usted tiene un gran problema porque usted va en contra de la palabra. Ahí dice que la mujer no vestirá el vestido del hombre, ni el hombre vestirá la ropa de mujer, porque es abominación. Entonces, algunos predicadores, pastores de algunas iglesias han tomado este versículo para referirse directamente a que una mujer no puede usar pantalón. Entonces, la pregunta esta noche es: ¿era al pantalón a lo que se estaba refiriendo el Señor a través de Moisés cuando escribió esta segunda ley, el Deuteronomio? ¿A qué se estaba refiriendo Dios? Es importante que lo sepamos. Primero que todo, déjeme decirle algo y aclararle: en la cultura hebrea no se usaban pantalones. Por lo tanto, no era al pantalón a lo que el Señor se estaba refiriendo. No era el pantalón. Aunque nosotros hoy día en la cultura hay, obviamente, nuestra cultura es una cultura, de hecho, déjeme decirle, ni siquiera las mujeres no podían usar pantalón, ni siquiera los hombres. Acuérdense que los miembros de aquella época, ellos usaban túnicas, ¿cierto? Y en algunos casos esas túnicas eran simplemente lo único que se ponían, porque no habían pantaloncillos, no habían cosas así como las que hoy hay. La ropa interior que obviamente ha sido algo usado y aplicado en los últimos tiempos. Pero la Biblia no se estaba refiriendo a la ropa. La Biblia se estaba refiriendo a los roles y los papeles, así como también a una serie de cosas que hoy día se están mostrando como algo terrible. El ser humano ha querido borrar la distinción entre el hombre y la mujer. Esto es algo que ha sido grave. Con esto de la liberación femenina, cada día se ha querido borrar la diferencia, la distinción entre un hombre y una mujer. Cuando Dios está diciendo esto en la palabra, el Señor lo que está diciendo es que el Señor condena en su palabra cualquier tipo de intención en la que se busque borrar las diferencias, los roles, los papeles, las funciones, ¿cierto? La Biblia habla de una manera muy categórica, y en este sentido nosotros tenemos que llegar a un punto, y es al punto en que el hombre debe asumir su papel de hombre, y es el de ser cabeza del hogar, de la familia, ¿cierto? La mujer debe someterse al marido. Entonces, cuando el Señor está diciendo esto, se está refiriendo en primera instancia a que no deben existir ningún tipo de inversión de roles o de papeles. Cuando en el matrimonio todo está invertido, déjeme decirle, esto es un desastre. Cuando la que manda es la mujer, déjeme decirle, eso es un desastre. La mujer puede mandar si no tiene al marido al lado, pero usted no se sienta bien porque su marido le obedece. Eso es un problema. De hecho, déjeme decirle, eso es un espíritu de los últimos tiempos, el espíritu de Jezabel. Cuando la mujer es la que manda, la que dice, la que determina, la que pone, la que quita, la que pone al marido aquí, quédese ahí y no me diga nada. Y entonces el marido casi que le tiene miedo a la esposa. Tenga mucho cuidado si su mujer
le pega, vaya también a las autoridades y denúncielo, hermano. Denúnciela, porque eso se llama violencia intrafamiliar. Ninguno está diciendo, ay, a mí me pega mi esposa, ¿cierto que no? Nadie se atreve a decir eso. Ahora, cuando el Señor se refiere a esto, Dios ordenó a su pueblo que se hiciera una distinción entre el hombre y la mujer, entre los roles, entre los papeles, entre las funciones del uno y del otro. Por eso el texto leído dice que la mujer no debe ponerse una posición de hombre, ni el hombre debe ponerse en una posición de mujer, ¿cierto? Cuando en un matrimonio, mire, cuando en un matrimonio el marido es el que trabaja y la mujer se queda en casa, déjeme decirle, eso puede generar un problema. Porque hay algunos maridos machistas, y eso también está incorrecto, que a la mujer prácticamente no le da ni lugar, ni papel, simplemente es una más en la casa, y eso no es bíblico. Si usted trata así a su esposa, déjeme decirle, usted está atentando contra lo que la Biblia llama el honrar a la mujer como un vaso frágil, que la Biblia dice que ella es digna de honor y hay que tratarla con mucha ternura. Cuando el hombre no tiene eso en cuenta, eso es un desastre también. Cuando el que trabaja es la mujer y el marido por cualquier razón no trabaja, eso es un problema grande. Y ojalá esos problemas sean algo corto. Cuando se presenta este tipo de casos, eso es un problema grave que necesitamos arreglar. Ahora, si momentáneamente, si el marido es un acomodado, porque hay maridos acomodados, si usted como mujer, usted tiene que, mire hermana, la mujer tiene una responsabilidad, y es la de incomodar al marido, ¿no es así? Porque imagínense los dos en la casa, eso no puede ser. Vaya a trabajar, vaya a buscar trabajo. Eso es importante que se tenga claro. Pero cuando el que trabaja es la mujer y el marido se queda en casa, de manera momentánea se puede manejar. Pero si eso se vuelve costumbre, el problema se vuelve grande. Ahora, en este caso hay una casi que igualdad entre el hombre y la mujer en lo laboral, y a veces hay mujeres que ganan más que los hombres, y hay mujeres que porque ganan más que los hombres terminan sintiendo que ellas son las que mandan. Eso, hermano, déjeme decirle, eso es algo grave, porque la autoridad, cuando la Biblia habla de que el marido es la cabeza, de que es la autoridad, no está diciendo es la autoridad porque gana un poco más o porque gana más. Es la autoridad porque Dios lo estableció así. Si usted no tiene en cuenta ese orden, definitivamente esto es algo que se sale del foco. Cualquiera que no entienda esta verdad comete un acto que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Ahora, es interesante que en el pasaje el Señor utiliza la palabra abominación. Quiere decir que esa es la misma palabra, la palabra abominación que se utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza en el capítulo 18, versículo 22 del libro de Levíticos. No te echarás con varón como con mujer, porque esto es abominable. La primera aplicación que le acabo de mencionar es una aplicación, pero esto que le estoy mencionando significa que queda claro que Dios cuestiona todo intento por eliminar las diferencias de los sexos. Hombre es hombre, mujer es mujer. Un hombre no debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Las relaciones sexuales están reservadas para un hombre con una mujer, y eso si son solamente casados. Capítulo 18, versículo 22. El matrimonio, el sexo está reservado exclusivamente para el matrimonio. No que es que ya nos vamos a casar, que ya falta poquito. No. Dame la pruebita de amor. La pruebita de amor es te esperas. Cuando una mujer no sabe tener su posición y piensa que el sexo, si ella le brinda sexo a su novio, es una manera de asegurarlo, déjeme decirle, es una manera de perderlo. Usted tiene que tener su lugar, tener su papel, tener su función. No puedes vender tus principios de ninguna manera. Entonces, cuando el hombre
Y cuando la relación se da de esta manera, se pierden las bendiciones, y la Biblia dice que esto es abominable. Ahora, las relaciones están reservadas para el matrimonio. Quiero decirle, señoras y señores casadas y casados, la Biblia habla del matrimonio y el lecho sin mancilla. Quiere decir que hay cosas. No suponga que porque usted está casado ante Dios y ante los hombres, todo lo que se hace en la cama es santo. La Biblia dice en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, que algunas mujeres dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y en esto es claramente evidente que el Señor se está refiriendo al sexo anal. Eso va en contra de la naturaleza y por supuesto es algo que usted debe corregir. Una distorsión o una aberración de la sexualidad en el ser humano es lo que definitivamente el Señor rechaza una y otra vez. Hoy día se habla mucho del hombre con hombre, de la mujer con mujer, del mismo modo y en el sentido contrario, que el hombre complementa al hombre, que la mujer complementa a la mujer. Déjeme decirle, y eso se ha vuelto casi que algo natural. Hoy día la sociedad ha aceptado la homosexualidad como una opción válida, y déjeme decirle, en la Biblia la homosexualidad está condenada. A los homosexuales el Señor les ha extendido, como a todos los demás seres humanos, la oportunidad de ser salvos. Pero capítulo 1 y capítulo 2, ahí usted va a encontrar todo lo que la Biblia habla acerca de la pecaminosidad del hombre. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta homosexualidad, el mundo dice hay que aceptarlo. ¿Por qué el mundo lo acepta? Porque el mundo no fue capaz de sanarlo. Como el mundo no fue capaz de sanarlo, entonces vamos a aceptarlo. Está sucediendo exactamente lo mismo con la drogadicción, con el tráfico de drogas. Como no se pudo arreglar, como no lo pudieron manejar, entonces la opción es vamos a legalizarlo. Pero escúcheme algo, todo problema que desajuste el patrón de Dios para la vida del hombre, humanamente no tiene solución, pero en la palabra y por el poder del Espíritu Santo, definitivamente que sí lo tendrá. Fuerte ese aplauso, vamos. Hay hombres inclusive que se deleitan, no solamente deleitan, sino que se excitan sexualmente vistiéndose con prendas de mujer. Eso es una aberración. Y cuando hablamos de las aberraciones, tendríamos que hablar de todas ellas. La necrofilia, la zoofilia. Hay una hermana que decía, hay una cantidad de cosas en el encuentro que a usted lo ministran y a usted le sacan todo eso. Y una hermana decía, yo no sé qué es eso, pero yo renuncio de todas maneras. Esto es lo que Dios cuestiona cuando dice que el hombre no vestirá traje de mujer ni la mujer vestirá traje de hombre. De aquí a condenar al uso de pantalones, definitivamente que hay un abismo de diferencia. Hasta donde yo sé, las mujeres usan pantalones, pero no quiere decir, oye, el pantalón de una mujer es diferente al pantalón de un hombre. Confeccionadamente hablando, ¿cierto? Son diferentes. Un pantalón de mujer es diferente a un pantalón de hombre. Entonces, definitivamente usted tiene que tener eso claro. A eso se refiere el Señor. Y mucha gente utiliza textos de esta naturaleza para darle palo a las mujeres, porque le dan palo a las mujeres por la ropa, por el vestimento, por el maquillaje, por todo. Que no se pueden hacer el aretico, porque si Dios hubiera querido, hubiera venido con el rotico, dijo un predicador. Si Dios hubiera querido que te pusieras arete, hubieras venido con el rotico. Eso no es de Dios. Ya le leí en algunos pasajes, algunas clases anteriores, lo que la Biblia habla acerca de eso. Que embellecerse el rostro con maquillaje. ¿Quién ha dicho que eso es? Evidentemente en las culturas paganas eso era terrible. Hoy día hay gente que necesita un poquito de hemoglobina artificial. ¿Cierto? Que tienen la hemoglobina baja, pues póngase un poquito de rubor. Eso no va en contra de la palabra, eso no va en contra de la santidad divina.
y humana definitivamente que no. Entonces fíjese, este texto de la palabra no lo pueden malinterpretar usándolo para enseñar cosas que la Biblia no enseña. La Biblia no tiene nada que ver con eso. Hay otro texto en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Vamos a leerlo. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, que dice así: Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: Uri. Vamos a buscarlo. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Dice así la Biblia: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Repito, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Con este texto se ha interpretado equivocadamente que el espíritu del hombre vuelve a Dios y que el polvo vuelve a la tierra. Cuando nosotros leemos en la Biblia el espíritu, en la antigüedad no, este es un texto veterotestamentario, no es neotestamentario. En la revelación neotestamentaria es mucho más clara la distinción. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Nuevo Testamento fue clara la distinción entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, esa distinción no era muy clara. Por lo tanto, cuando la Biblia está diciendo eso, algunas personas dicen el polvo vuelve a la tierra, es decir, y eso no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de error al decir que el cuerpo vuelve a la tierra, porque fuimos tomados del polvo y al polvo volveríamos, así dice el Señor en el capítulo 3 del libro de Génesis. Pero el problema surge con el alma y con el espíritu, y la gente dice entonces que el espíritu vuelve a Dios, como que hubiera, cuando se muere el hombre, hubiera una trifurcación donde el cuerpo va a la tierra, el alma, dependiendo de si fue salva o no fue salva, si fue salva, ¿a dónde va? No, a ningún cielo. El cielo todavía no se ha estrenado. No hay nadie que haya ido al cielo. Al paraíso, dijo el Señor. ¿Ok? Al paraíso, que es una antesala del cielo, de la vida eterna. O también, si no fue salva, ¿a dónde iría? ¿A dónde? Al Hades, también llamado infierno. El infierno es una antesala, así como el paraíso es una antesala del cielo. El infierno o el Hades son una antesala del lago de fuego, que hoy el lago de fuego es el lugar donde será el ser humano y todos Satanás y sus demonios atormentados por la eternidad. En este momento el lago de fuego está sin estrenar. Nadie, el primero que lo va a estrenar va a ser ¿quién? No, la bestia y el falso profeta. Después va a ser Satanás. Después va a ser, Dios va a lanzar al lago de fuego todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero. Satanás se irá primero al abismo, luego después lo sacan del abismo después del milenio, y entrará y vendrá a la tierra y hará la última gran rebelión. Inmediatamente el Señor lo lanzará donde ya habían estado la bestia y el falso profeta, y eso lo mencionamos bastante aquí. Y alguno dirá: ay, pastor, a mí se me olvidó todo eso. Entonces, hermano, usted tiene que vaya a tomar apuntes y vuelve a los apuntes. Si se le olvidó, vaya a estudiar Discipulado 3 otra vez. Entonces fíjese que aquí el Señor está diciendo eso. En la antigüedad, esa unión de espíritu era obviamente no se podía distinguir, pero ya en el Nuevo Testamento se distingue el alma, quién se salva y quién se condena. El alma que pecare, dice la Biblia, ese morirá. Así que en realidad nosotros deberíamos decir que no somos
espíritu, alma y cuerpo, sino que somos un alma. Usted es un alma que tiene cuerpo y que tiene espíritu. Usted es un alma. ¿Dónde están sus emociones, sus sentimientos, su voluntad? En el alma. En el alma están los pensamientos. En el alma está la conciencia. En el alma está puesto por Dios la voluntad del hombre, los sentimientos del hombre, el ser del hombre está en el alma. El alma se condena, el alma se salva. Y vi las almas de los decapitados, es decir, aquellos que entregaron su vida, los santos de la tribulación, dijo Juan. Vi las almas de los decapitados esperando la redención. Pues obviamente cuando una persona, en la Biblia está diciendo que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, está diciendo simplemente que el único que le quita la vida al hombre es aquel que se la dio, que es el mismo Dios. Usted no se va a morir de una enfermedad, usted no se va a morir de ninguna otra cosa, ni de una bala. Ni de una bala. ¿Cuántas balas te pusieron a ti en tu cuerpo, Carlitos? Bueno, dime el número, niño, ¿no te acuerdas? Ah, fueron varias, pero una sola. Estoy ministrando al concejal Juan José Vergara. Estuvimos orando aquí por él, ¿se acuerdan? Pues yo lo he estado ministrando. Esther está un poco celosa porque dice que yo me voy a cambiar de concejal. ¿Y cómo se te ocurre? Pero he estado ministrando al concejal. Sí, 4 tiros le propinaron en su cuerpo. 4 tiros. ¿Sabe qué? No se murió. Yo le dije, los seres humanos somos inmortales hasta que Dios diga lo contrario. Amén. Así de literal, así de sencillo. La Biblia dice, no le tengas miedo al que puede matar el cuerpo. Téngale miedo al que puede matar y al que puede echar el alma. Donde será el lloro y el crujir de dientes. A ese sí. Por eso es que la Biblia dice que debemos tener temor a Dios. Entonces cuando nosotros estamos leyendo esto en la Biblia, esa es la interpretación. Dios da la vida. Cuando la Biblia habla del espíritu que Dios le inoculó, le insufló, ¿cierto? Le insufló al barro que hizo en el libro de Génesis capítulo 2. Cuando Dios sopló aliento de vida, en ese aliento de vida estaba el alma y en ese aliento de vida estaba el espíritu. Ya en el Nuevo Testamento hay una distinción entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu es así como el cuerpo es la forma como el hombre se relaciona con el mundo natural. El espíritu es la forma como el alma se relaciona con el mundo espiritual. Somos espirituales. Hay gente que tiene la vida espiritual completamente nula, completamente vacía, completamente inútil. Y eso es importante que lo sepamos. Entonces, este texto de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 está refiriéndose literalmente a que es Dios quien dio la vida y que es Dios quien al final determinará cuando ya no habrá vida en tu cuerpo. Y si usted un día su corazón deja de latir, ¿qué va a pasar? Su corazón está latiendo, yo no sé hace cuántos años está latiendo. Algún día se va a detener ese corazón. Los inconversos, la gente que no tiene a Dios en el corazón, tienen miedo de que eso suceda. Los creyentes no. Los creyentes decimos, yo quiero vivir. Por supuesto que sí. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Yo quiero vivir. Pero si un día su corazón deja de latir, ¿sabes qué? Pablo decía, el morir será ganancia. ¿Para cuántos morir sería ganancia? Así que hermano, gócese. No viva con temor. Una persona que tiene incertidumbre respecto de su vida eterna vivirá constantemente en temor respecto de la muerte. Una persona que le ha entregado su vida a Cristo y sabe que Cristo venció la muerte, porque dígame bien, Cristo venció la muerte. Y si Cristo venció la muerte, Él pudo, con la autoridad que le fue conferida, darle vida y decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente Él. Acuérdense que en el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que Jesucristo fue y le quitó las llaves. Dice la Biblia, he aquí yo tengo las llaves
de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves? ¿Satanás? Jesucristo. Él tiene las llaves. Jesucristo tiene las llaves. La muerte fue derrotada. La muerte fue derrotada. Por eso dice primero los Corintios capítulo 15, desde el 51 y de adelante: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria en el sepulcro, no hay victoria en la muerte, no hay victoria. Hay victoria sí para aquel que tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Amén. Ahora llegará el día, hermanos, llegará el día en que el Señor va a ponerse a cuentas con la gente, o la gente va a tener que ponerse a cuentas con Dios. ¿Cierto que sí? Si usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, dice en el versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron lanzados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y fueron juzgados los muertos. Y el mar entregó los muertos. Mira, el mar va a entregar los muertos. Hay gente que coge las cenizas y las echa al mar, las creman a la gente. ¿Hay algo incorrecto en cremar a la gente? Pues no. No hay nada incorrecto en cremar a la gente. Porque la Biblia dice que al final los muertos tendrán que entregar, el mar tendrá que entregar los muertos. El Hades tendrá que entregar los muertos. Porque todos compareceremos ante el juicio de Dios. Pues obviamente los juicios en la Biblia tienen dos distinciones. El juicio del creyente o del Hijo de Dios, ¿cierto? Que es el tribunal de Cristo. Y está el juicio del gran trono blanco, que es el juicio para condenación. El primero es para galardonar. Su juicio ya se dio. ¿Dónde se dio su juicio? En la cruz del Calvario. La Biblia dice que allí fue donde se fueron anulados todos los decretos y el acta de decretos, nuestros pecados, el acta de decretos que nos era contraria, que fue quitada de medio y clavada en la cruz. El juicio de todo creyente ya fue en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero los muertos, aquellos que mueren sin tener a Jesucristo en su corazón, tendrán que comparecer, porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 9 versículo 27: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y dice aquí: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Para los incrédulos, ellos eran juzgados según sus obras. Para nosotros fuimos juzgados según el que hayamos entregado nuestro corazón a Jesucristo. Y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego, de la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy día no se quiere hablar de eso. Hoy día casi que se volvió impopular hablar de infierno. Se volvió impopular hablar del lago de fuego, de juicio, de arrepentimiento. Casi que no se quiere hablar de eso. Hermano, déjeme decirle algo. El evangelio de Jesucristo no es un evangelio de vida terrenal únicamente. En la tierra tendremos vida y vida en abundancia, pero el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio completo, es el mensaje de Dios para librar al hombre del lago de fuego, del castigo eterno. Este es el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Seremos sanos, seremos salvos, seremos prósperos, seremos felices. Todo eso es verdad. Pero lo más importante tiene que ver con la predicación de salvación. ¿De qué le sirve a usted predicarle a una persona: ay, Dios te quiere bendecir? Sí, pero si la gente no es salva, no habrá bendición. ¿De qué le sirve que una persona sea sanada de un cáncer si no es salva? ¿De qué sirve que una persona sea sanada de una grave y terrible enfermedad si no es salva?
¿De qué sirve que un hogar sea restaurado si no hay salvación? Lo más importante entonces es que haya salvación. Y el Señor le dijo a Nicodemo, a Zaqueo, cuando estaba allá arriba: bájate de ese árbol, muchacho, que es necesario que yo pose en tu casa. Tienes que entonces entrar a intimar con Jesús, para que entonces puedas tú decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El arrepentimiento. El infierno y el pecado están unidos. Solamente el infierno es el que puede declarar: entre el infierno y el pecado hay un matrimonio, y el único que puede declarar un divorcio es ¿quién? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Estuve escribiendo algunas cosas, no inspirado. Le estaba diciendo que estuve leyendo estos libros y me inspiraron y escribí algunas cosas para ustedes. La obra de Cristo está concluida ya. En el Calvario, Jesucristo dijo: consumado es, significa la deuda fue pagada. La obra por el pecador ya fue completada. Alguien que le quiera añadir a eso una sola buena obra, ¿y sabe qué? Será tratado por Dios como inmundo. Todas tus obras, dice el Señor, todas tus justicias son consideradas trapos de inmundicia, cuando por ellas os queréis justificar. La obra del pecador, la obra de la gracia a favor del pecador, fue completada ya en la cruz de Calvario. Pero la obra de la gracia en el pecador no ha concluido. Cuando usted se entregó a Jesucristo, inmediatamente comenzó un proceso. Se llama el proceso de la regeneración, que también está asociado con el proceso de la santificación. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Cuántos son salvos aquí? Levante, hermano. Pero usted necesita ser santo cada día. La santidad es algo que no proviene, escúcheme bien, de que usted no cometa pecado, sino de que usted está viviendo el proceso en el que el Espíritu Santo cada día está haciendo morir lo terrenal. La Biblia lo dice, Efesios capítulo 4. Haciendo morir lo terrenal, es necesario que nosotros venzamos la vieja naturaleza, que venzamos el viejo. Todos necesitamos vencer el viejo hombre. Esa obra que un día Cristo comenzó en ti, la va a terminar ¿cuándo? Cuando Él vuelva. Cuando Él vuelve, se cumple la última etapa de la salvación, que es la glorificación. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Pero mientras tanto usted tendrá que luchar contra las obras de la carne, y eso se llama santificación. ¿Qué nos hace santos? La palabra. Juan 17:17 dice: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios santifica. Por eso usted tiene que oír y leer y meditar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios santifica. La palabra de Dios purifica la mente y el alma. No pretendas, escúcheme esto, no pretendas ajustar tus pensamientos y tu manera de actuar a la palabra. Hay gente que quiere que la palabra se acomode a su pensamiento. No, es tu pensamiento el que tiene que ser sometido a la voluntad de la palabra de Dios. Es tu pensamiento, es tu voluntad la que tiene que ser sometida a la palabra. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al que Cristo ha restaurado. Una comprensión sana y equilibrada de la gracia de Dios creará en nosotros una confesión de pecado sincera y genuina. Eso se llama restauración. Si no comprendemos la gracia, nuestra confesión de pecado será escasa, renuente, vacilante, llena de excusas y de hipocresías. Por supuesto, llena de temor. Cuando usted tiene el verdadero mensaje de gracia, lleva a los hombres al arrepentimiento. Y ese es el mensaje que tenemos que creer, meditar y enseñar. Hay otro pasaje, y aquí hay mucha tela para cortar, ¿cierto que sí? Pero vamos a continuar con el traje que esta noche queremos confeccionar, que es terminar el tema de esos pasajes de difícil interpretación.
En Mateo capítulo 24, versículo 36, Nuris del Carmen, dice: ay, Dios mío, usted antes estaba pilas, hermana. Mateo 24, 36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Marcos capítulo 13, versículo 32, Marcos capítulo 13, versículo 32 dice así: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos. Y aquí dice el Señor: ni el Hijo, sino el Padre. Esta pregunta es interesante. Todos saben que Jesucristo es Dios, ¿cierto que sí? Cristo es Dios y por tanto tiene todos los atributos de la divinidad: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. ¿Qué más? Eternidad. ¿Qué más? Soberanía. Entonces, cuando nosotros leemos estos atributos y usted dice: bueno, ¿cómo es que Jesucristo está diciendo que el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre solamente? Dice: ni los ángeles, ni siquiera el Hijo lo sabe. Lo que Cristo quiso decir es que no es posible, porque los discípulos le habían preguntado: Señor, danos señales, dinos cuándo será esto. Y Jesús le está diciendo: mira, no es posible determinar la fecha mediante algún cálculo humano. Los seres humanos han querido calcular la fecha exacta del arrebatamiento, del fin del mundo, y algunos se han asustado. Gente se asustó. Algunos se asustaron el 21 de diciembre del año pasado. Estaban asustados, ¿cierto? Otros se asustan. Y así los seres humanos han querido colocar fechas y fechas y fechas. Todas esas fechas tendrán una gran frustración, porque la Biblia dice que no hay un método humano a través del cual se pueda determinar la fecha. Cuando Él dice en su palabra que ni el Hijo, indica que el perfecto conocimiento que los tres miembros de la divinidad, háblese del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comparten, estaba entre lo que Jesús se abstuvo voluntariamente durante su ministerio terrenal. Acuérdense una cosa: Cristo enseñó esto mientras estaba en la tierra. Cristo enseñó esto porque indudablemente Él estaba limitado, y estaba limitado de manera voluntaria. Él mismo decidió voluntariamente. Dice que fue despojado. Él se despojó, no dice que lo despojaron. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra, se despojó a sí mismo, significa que Cristo se quitó. ¿Qué se quitó? ¿Qué se quitó? La gloria, no la divinidad. Cristo se despojó de su gloria y por tanto entró a una condición, dice, se hizo semejante a los hombres. Cristo participó de la naturaleza humana, entiéndalo. Cristo participó de la naturaleza humana, nunca de la naturaleza pecaminosa, porque una cosa es la naturaleza humana y otra cosa es la naturaleza de pecado. Cristo participó de la naturaleza humana, es decir, que Cristo tenía, mientras estuvo en la tierra, la misma naturaleza que tuvo Adán antes de pecar. Exactamente, por eso la Biblia llama a Jesucristo el segundo Adán o el postrer Adán. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, dice la Biblia que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué dice la Biblia con esto? Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, mientras estuvo acá, 33 años, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesucristo se abstuvo de usar su
gloria para mostrar su grandeza. Porque hubiera sido muy sencillo que el mundo, que los ángeles, que el cielo mismo se desplazara y se movilizara a favor de Jesucristo. Pero Jesús no vino a deshacer las obras de los hombres, ni del imperio, vino a deshacer las obras del diablo. Y para eso necesitaba algo más que enfrentarse con su gloria. Él tenía que enfrentarse en la humanidad. Por eso la palabra dice que Cristo tomó forma de siervo. Se hizo hombre, tomó forma de siervo. Y por eso lo leíamos aquí, lo estudiábamos aquí el pasaje cuando estudiamos simbología y tipología. Dijimos que Cristo es aquella serpiente de bronce que Moisés en el desierto levantó. Serpiente porque simboliza eso, que él se hizo partícipe de la naturaleza del hombre. Naturaleza, por supuesto, débil y frágil. Pero dice de bronce para indicar con esto que él había mantenido completa incorruptibilidad. Cristo se hizo pecador. ¿Por qué? Porque él asumió el pecado del hombre. Pero por supuesto que él no cometió pecado. Por supuesto que él no era culpable de ningún pecado. Entonces la Biblia dice aquí que mientras él estuvo en la tierra, Jesús se abstuvo voluntariamente de usar durante su ministerio terrenal esas habilidades que por supuesto hubieran sido maravillosas para que el hombre se convenciera. Él no tenía ese propósito. Su propósito redentor no era convencer a los hombres. El propósito redentor no era deslumbrar a los seres humanos. El propósito de Cristo en la tierra era vencer a Satanás. ¿A quién quería vencer Jesús? A Satanás. Jesús, la segunda redención, a diferencia de la primera, que fue la redención de Moisés, porque ahí se estableció la Pascua. La redención de Moisés, cuando Moisés se enfrenta al faraón, hay una similitud allí, hay una tipología. Moisés se enfrenta al faraón como Cristo se enfrenta a Satanás. Moisés se enfrenta al faraón con 10 plagas. Jesucristo se enfrenta a Satanás con una sencilla y humilde cruz. Satanás fue derrotado. Y una de las cosas por las cuales Satanás fue derrotado es porque era imposible que el pecado hubiese gobernado la vida de Cristo. Si la semilla se hubiera contaminado, sin lugar a dudas no hubiese podido existir redención. Por eso es que Satanás quiso matar a Cristo, porque él presumió que lo había contaminado. Por eso la Biblia dice que si Satanás se hubiera dado cuenta de eso, jamás habría crucificado al Señor de gloria. Entonces, cuando la afirmación esa de que ni el Hijo sabía el tiempo de la consumación, ha de entenderse a la luz de la limitación de sí mismo en los días de su humillación. Él había adoptado una posición de absoluta sujeción al Padre y solo ejercería sus atributos divinos a instancias del Padre. Juan capítulo 8. Jesucristo es Dios porque Él perdonó pecados, ¿cierto? Pero Él recibió adoración, atributos de la divinidad. Juan capítulo 8, versículo 26 dice así: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Aquí está Jesús diciendo: yo hubiera podido hacer más cosas. ¿Sabes qué? Pero yo no vine aquí a deslumbrar a los seres humanos. Yo vine aquí a cumplir un propósito y no me voy a desenfocar. Cristo nunca se desenfocó. Cuando Satanás lo tentó, el diablo lo quería desenfocar. Ay, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo quería volver un carnal. Ahora tírate. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que tus pies no tropiecen en piedra. Lo quería volver ahora un super espiritual. Póstrate ante mí, todos los reinos te daré si postrado me adorares. El diablo le quería entregar una corona sin una cruz. Jesús sabía que no habría corona si primero no había una cruz. Gloria a Dios. Cristo primero tuvo una corona, luego tuvo una cruz. Hoy tú tienes una cruz
Y algún día el Señor te quitará esa cruz y te entregará una corona para decirte: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, ahora sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermano, no se preocupe por la cruz que usted lleva. ¡Ay, mi cruz! La gente malinterpreta ese texto de la cruz. Dice: mi cruz es tener un marido que no está convertido. Mi cruz es tener... ¿Sabe qué es la cruz? Negarse a sí mismo. Y es que en esta tierra tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si usted le da a su cuerpo todo lo que quiere, se volverá un carnal y posiblemente usted podrá perder muchas bendiciones. Dice la Biblia, es imposible, en Hebreos capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo 6, dice así: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es imposible, dice aquí, que los que una vez gustaron del don celestial, es decir, es imposible que los que una vez nacieron de nuevo, es imposible que los que de una vez se encontraron con Jesucristo y le entregaron a Él, rindiéndole a Él su completa vida, es imposible que para ellos, dice aquí, los que cayeron, o los que, mejor dice, los que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Se utiliza este texto para decir que una persona que falta o que falla, que se encontró con Cristo y volvió atrás, significa que nunca más podrá volver a disfrutar de la salvación. Por supuesto que esto no es así. La Biblia no estaba refiriéndose en la carta a los Hebreos, recuerden el contexto general del libro, se refiere a esos judíos, esos que se habían encontrado con Jesucristo, esos que habían disfrutado ya y se habían encontrado y habían reconocido a Jesucristo como Mesías. Lo que la Biblia está diciendo es que una persona que un día abrazó a Cristo como Redentor, si lo rechaza como tal, dice la Biblia que es imposible que para ellos haya otra ofrenda por su pecado. El problema es claro: ¿es Cristo o no Cristo? ¿Es fe salvadora o es incredulidad? ¿Es sufrir el oprobio y la censura de la fe o unirse a los que traicionan y destruyen el mensaje de salvación? Óigame bien lo que el autor, porque no se sabe quién escribió Hebreos, lo que se está diciendo aquí, lo que el autor a los Hebreos está escribiendo es que quien repudia a Cristo está renunciando al único remedio divino para el pecado y para el infierno. Quien renuncia a Cristo está repudiando. Por supuesto, está renunciando al único. Cristo no es uno de los caminos, es el único camino. Si usted tiene al Hijo, tiene la vida. Si te rehusas a creer en el Hijo, no verás la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Cuando un creyente se convierte a Dios, es posible que usted vuelva a fallar. Es interesante que usted lo sepa para que no se frustre, porque hay gente que dice: bueno, ya ahora voy a mantenerme sin pecado, sin mancha. Resulta que fácilmente usted va a pecar. Tan fácilmente se peca que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es un pecado. Dice, si usted va en el taxi y no le predicó al taxista, ahí usted pudo haber hecho algo bueno y no lo hizo. Usted está pecando, hermano. Entonces no es el pecado cuando usted peca, porque a veces pecamos,
Y la consecuencia de un pecado es diferente a la de otro pecado. Eso lo mencionamos la semana pasada. Los pecados se diferencian el uno del otro de que obviamente cada pecado tiene una consecuencia. Pero en la vida del hombre que ya ha encontrado a Cristo como Señor y Salvador, el pecado no tiene el mismo efecto que tenía el pecado en aquel que no había sido redimido. Usted es un pecador redimido, mientras que los que no conocen a Jesús son pecadores ya inclusive condenados. Porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Cristo es entonces el único camino. El repudio voluntario de la cruz, el repudio voluntario del sacrificio de la cruz por parte del que conoció a Cristo, no deja a Dios otra alternativa que el juicio. Cuando se rechaza la misericordia, el juicio debe pronunciarse. Entonces, cuando usted falte o falle, porque evidentemente usted va a faltar y va a fallar. ¿Cuántos han fallado ya? Vienen los Ojalá que eso no lo haga mucho, ¿no? Porque a veces hay gente que juega con el pecado. El pecado es delicado, hermano. El pecado es tan delicado que puede no solamente corromper el alma y cauterizar la conciencia. El pecado, una conciencia cauterizada es una conciencia insensible. Y una persona con una conciencia insensible llegará el momento en que fácilmente puede apostatar de la fe. La Biblia dice: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es negar la fe. Y cuando una persona se encontró con Jesucristo y negó luego la fe, rechazó al Cristo Salvador, para él no habrá ningún otro medio de salvación. Rechazar a Cristo, rechazar la fe, es definitivamente algo devastador, porque tiene efectos en la tierra y tiene efectos en la eternidad. Y eso, por supuesto, que es grave. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, dice así, versículo 26: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. Este pecado deliberado, porque hay quienes pretenden hacer una trampita con la fe. Un creyente no debe hacer planes para pecar, aunque no está exento de hacerlo. El que peca deliberadamente es aquel, no aquel que el que cuadró, llamó por teléfono, mira, vamos a encontrarnos. Eso no es ese el pecado deliberado. Lo que la Biblia dice es el que vuelve al pecado. El perro que vuelve al vómito. La puerca lavada que se devuelve a revolcar en el cieno. Perro que vuelve al vómito. ¿Usted no ha conocido gente que un día se encontró con Jesucristo y le gustó la buena palabra, disfrutó del don celestial? ¿Sabe cuál es el don celestial? El Espíritu Santo, la vida eterna, y la disfrutó. Oye, volvieron atrás. Lo que se conoce técnicamente como el que se apartó. Hay gente que se aparta de Dios. Hay gente que se va de un lugar a otro. Pero hay gente que se aparta de Dios. Vuelven atrás. La Biblia dice que el postrer estado llega a ser peor que el primero. No está diciendo la Biblia ni en Hebreos 6 ni en Hebreos 10 que aquel que se apartó, para él no hay salvación. No, la Biblia no está diciendo eso. Lo que la Biblia está diciendo es que no hay otra manera de ser salvo sino a través de Cristo. Porque hay gente que se apartó, como el hijo pródigo que se fue por allá, hizo y deshizo. Pero llegó el momento en que el Espíritu Santo, que sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo no es únicamente para los creyentes, el Espíritu Santo también hace influencia sobre los impíos. Y el Espíritu Santo lo hizo volver en sí.
O él volvió en sí porque se hastió del pecado, porque se hastió del cieno y de la contaminación del mundo, como el hijo pródigo, que cuando se fue, dice, cuando comenzó a faltar, le dijo: hey, he pecado contra el cielo y contra ti, volveré a la casa de mi padre y le diré: no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe qué? Y hay gente que un día se fue y volvió a Cristo. Eso se llama simplemente reconciliarse con el Señor. Hay alguno de ustedes que un día se fue al mundo y hizo y deshizo, y luego se arrepintió y volvió atrás, y volvió aquí a Cristo. O sea, que se había apartado y volvió. Gloria a Dios. Mira qué lindo. Dios tuvo misericordia de ustedes. El problema es que hay mucha gente que se aparta de Dios y no tiene oportunidad de volver. No se juega con la salvación. Con la salvación no se juega. Tenemos que vivir nuestra comunión con el Señor. Pero siempre habrá, para aquel que ha encontrado a Cristo como Señor y Salvador, en Él siempre encontrará una oportunidad nueva cada mañana. Porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Qué grande es su fidelidad. De pronto, como aquel hijo pródigo, te sientes indigno porque fallé, porque pequé. No se preocupe por lo que diga la gente. El Señor Jesucristo le abre sus brazos de amor y le dice: ¿sabes qué? Vuelve, yo te restauro, como el hijo pródigo que volvió y le dio un anillo, lo bañaron, lo peinaron, lo pusieron hermoso. ¿Sabes qué? Disfrutó de la bendición. Entonces, lo que el escritor a los hebreos está diciendo es que cuando alguien renuncia a Cristo voluntariamente, cuando alguien pisotea la sangre del pacto, eso se llama la blasfemia. Esa es, la Biblia lo llama el pecado imperdonable. Y eso, hermano, es el estado más deplorable, espiritualmente hablando, de un ser humano. No es que usted pecó y se apartó. El apartarse no es el pecado imperdonable. El apartarse simplemente es salirse de la cobertura. Pero cuando una persona vuelve en sí y regresa a los pies de Cristo, siempre habrá oportunidad. No significa que vuelve a sacrificar a Cristo, no. Para él, el mismo sacrificio de la cruz tiene efectos transformadores, renovadores. Y entonces el Espíritu de Dios hace realidad su palabra de libertad en nuestras vidas. Esta es la interpretación de ese pasaje. Hay otra palabra, otro pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice la Biblia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una sola vez. Así que Cristo no va a padecer dos veces, una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, o en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Este texto de la Biblia es un pasaje complicado, de difícil interpretación, porque algunos han dicho que ese pasaje se refiere a que hay una oportunidad nueva para aquel que muere sin haber conocido a Cristo, o que después de muerto hay una segunda oportunidad. Mire, hermanos, Cristo no fue al infierno a predicar un mensaje de salvación ni a hacer un llamado a la eternidad. Cristo, mientras muere y es resucitado,
Evidentemente la Biblia dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, porque se presume que allá abajo es donde se encuentra el infierno, el Averno, el Tártaros, o también llamado el Hades. Entonces Cristo fue y predicó. Fue un testimonio. ¿Y para quién fue ese testimonio? Para la generación de los días de Noé, los que estaban en aquella época. Gente que renunció al mensaje de salvación a través de la predicación de Noé. Cristo fue no a salvarlos, porque no hay una oportunidad para aquel que después de muerto fue y entonces allá vamos a predicarle. No, hermano, eso sería terrible. Una persona muerta ya no tiene ninguna oportunidad de ser salva. Y es una doctrina que sacó la iglesia tradicional, que dice: ay, el muertico, vamos a ayudarlo, entonces vamos a hacerle una misa y vamos a hacerle una indulgencia y vamos a venderle esto y vamos a venderle el sagrario y vamos a venderle las indulgencias estas y lo sacamos de aquí, lo mandamos para allá. Hermano, cuando una persona ya se entregó a Cristo, es salva. Cuando una persona murió sin Cristo, no hay para ella ninguna nueva oportunidad. Esto para que usted se dé cuenta que esto es grave. Esto es delicado, hermanos. No estamos jugando con otra cosa sino con la salvación de la gente. Por eso es que nuestra predicación tiene que ser urgente. Una predicación urgente, que se convierta a la gente de manera urgente. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de eternidad. Cristo no fue a salvarlos, tampoco fue a condenarlos. ¿Por qué no fue a condenarlos? Porque es que ya estaban condenados. Cristo fue a testificar. Cristo fue a testificar. Y dentro de las cosas que fue a hacer, fue a quitarle las llaves a Satanás. Entonces, no está diciendo aquí la Biblia que se refiere entonces a que una persona que se muere es salva. No, de ninguna manera. Una persona que se muere sin Cristo no es salva ni será salva. Y esto es interesante que usted lo sepa. No, que es que nosotros vamos a ver, vamos a ayudarlo, vamos a orar por el muerto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que después de muerto, lo próximo es el juicio. No hay una oportunidad para, ay, vamos a ayudarlo. Cadenas de oración por el muerto. No se puede. Vamos a orar por el muerto para que salga del alma, saque su alma de pena, lo lleve a descansar, descanse su alma en paz. Muchos creen que en paz descanse. QEPD o RIP, RIP o QEPD. No, hermano, una persona solamente podrá descansar en paz si tuvo a Cristo en su corazón. Si tuvo a Cristo en su corazón, no solamente estará descansando, es que no estará descansando. Ese cuento de que está descansando, no está descansando, está gozándose. Porque cuando usted se muere, el vivir es Cristo y ese morir es ganancia. No, usted no vaya a descansar, usted no vaya a dormir. Usted irá allá a disfrutar de la victoria. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es importante que usted lo sepa. Entonces no hay una oportunidad diferente para una persona que se muere. No se puede orar por el muerto. No ore por el muerto. No hable con el muerto tampoco. Hermanos hablando con los muertos, vea usted. Gente hablando con Pablo. No, yo leo lo que escribió Pablo. Yo no me pongo a preguntarle: oye, Pablo, ¿qué fue lo que tú quisiste decir aquí? Sería terrible ponerme a preguntarle a Pablo. Su memoria, la Biblia dice en Eclesiastés: los muertos nada saben. Esto lo refiere el Señor para referirse a la relación de los muertos con los vivos. Que ya se murió, que ya está en el cielo, que está orando por mí, que me está ayudando. Oye, si en la tierra hay gente que cree que en la tierra no te dio plata y cuando estés muerto que te va a ayudar. ¿Quién dijo eso? No, que van a interceder.
En el cielo solamente hay un intercesor, es Jesucristo, sacerdote, sumo sacerdote, hecho para siempre, sacerdote, según el orden de Melquisedec. No hay más sacerdotes, no hay más intercesores. Y en la tierra, aquel que ha encontrado a Cristo, que puede interceder el uno por el otro, pero ningún muerto puede interceder por el otro. Hablar con Pedro, ¿y quién va a hablar con Pedro? Hacer rezos, responsos, novenas y cuestiones, eso no está bien. ¿Por qué la iglesia tradicional no sacó la doctrina de que Pedro resucitó y se lo llevaron al cielo? Allá lo tienen en el Vaticano, lo tienen allá y el Papa va y le ora y toda la cuestión. Eso se llama abominación. Porque eso se llama rendirle culto a los muertos. La mamá de Jesús, bíblicamente no hay ninguna referencia que diga que ella resucitó. Ella, como todos los demás muertos en Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, que se cumpla 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, por supuesto que María se va a levantar ese día. Antes no. Luego entonces, y que perdonen que les diga esto, hablar con María estando muerta es consultar a los muertos, y eso no es de Dios. Ay, pastor, usted se está metiendo en un terreno delicado. Ya esto lo hemos mencionado varias veces, ¿cierto que sí? Y el tiempo se va. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6, vea lo que dice. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan en el espíritu según Dios. Hay quienes dicen, este texto tiene que ver con este que acabamos de leer, lo cual quiere decir que los muertos, hay que predicar el evangelio a los muertos. No, aquí no se está refiriendo a los muertos físicos, perdón, los muertos espirituales, muertos físicos, sino se está refiriendo a los muertos espirituales. Estos muertos son diferentes. Si usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos. ¿Estábamos muertos en qué? En nuestros delitos y pecados. Fíjate que aquí el apóstol Pedro no se está refiriendo, y algunos dicen que es que hay que predicar a los muertos. No, eso no va. Acuérdense que uno de los fundamentos principales de la interpretación bíblica es: la Biblia hay que entenderse en un contexto general. La Biblia en ningún momento hace referencia a la salvación para predicar a los muertos de ninguna manera. Los muertos no pueden. Aquí se está refiriendo la Biblia es a que aquellos muertos espiritualmente, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, como tú y yo estábamos un día, nos ha sido anunciado el evangelio para que seamos muertos en la carne, porque algún día tu carne va a morir. Pero aunque tu carne muera, dice que seremos vivificados en el espíritu. Efesios, ahí está: en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando dice aquí el evangelio a los muertos, es ese evangelio, ahí sí es el evangelio. Mientras que ahí decía fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquí dice es anunciado el evangelio. Cuando el evangelio se anuncia para salvación. Por eso es que aquí el texto tiene que ver con la salvación. Cuando tú y yo nos encontramos con Jesucristo y le reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador personal.